Que Dios te bendiga rica y abundantemente, desearte grandes, pero grandes bendiciones para tu vida, dice la palabra del Señor, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Dios te bendiga, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:8. Y bienvenido a nuestro tiempo de pensamientos y meditaciones cristianas, y estamos hablando de esos milagros que hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Y hoy vienen dos milagros, no solo uno, sino dos que el Señor Jesucristo hizo, y están en Lucas, en Mateo, en Marcos. Y quiero iniciar con la porción de Lucas. Está en Lucas capítulo 8, versículos del 40 en adelante, y dice la palabra de Dios: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces, aquí nos habla de que había una multitud con gozo, porque estaban esperando a Jesús. Una multitud llena de gozo, llena de regocijo, pero mientras eso pasó en esta multitud, pues vino un varón llamado Jairo, que era no cualquiera, uno de los principales, dice la palabra de Dios, y este vino postrándose a los pies de Jesús y le rogaba que entrase en su casa. Y dice la Biblia, porque él tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo. Entonces Jesús fue, pero mientras iban, la multitud le oprimía. Pero aquí viene lo maravilloso de una sanidad. Pero una mujer aparece cuando empieza la palabra, pero es que lo demás no tiene tanta importancia como lo de a continuación, ¿no? Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Y yo te pregunto, ¿cómo será una mujer con 12 años padeciendo un flujo de sangre? Y hablemos de su interior, hablemos de sus sentimientos, porque esta mujer, ¿cuáles serían los sentimientos de llevar 12 años una enfermedad? Eran sentimientos de tristeza, de que no puedo, sentimientos de tristeza y dolor. Y dice la Biblia que había gastado todo en médicos, todo, y por ninguno había podido ser curada. Todo lo que tenía lo había gastado en médicos, todo, y por ninguno podía ser curada. ¿Cómo estaría su relación con Dios? Porque recordemos que cuando una mujer padecía flujo de sangre, era tildada de inmunda y no podía acercarse. ¿Y cómo se manejaba? No podía ir al templo, y el templo era el lugar donde estaba la presencia de Dios, y acercarse a Dios. No podía ir al templo esta mujer porque padecía desde hace 12 años. ¿Cómo estaría su relación con Dios? Pues literalmente no tan bien, pienso yo. ¿Por qué? Porque no tenía esa intimidad que nosotros tenemos hoy, porque hoy tenemos al Espíritu de Dios, porque Cristo dio su vida por amor a nosotros, y hoy tenemos la presencia del Espíritu de Dios. Hoy podemos acercarnos confiadamente a Dios, pero en ese momento no. Pero había algo en esta mujer, había algo maravilloso, y quiero pasar a lo que dice Marcos. Marcos dice: pero una mujer que desde hacía años padecía flujo de sangre y sufrió de muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes iba peor. Cuando oyó hablar por Jesús, vino por detrás de la multitud y le tocó. Dice en Marcos que vino por detrás y le tocó. En Mateo dice que esta mujer que decía dentro de sí: si solamente tocar el manto, seré salva. Si solamente tocar el manto, seré salva. Si tocare solamente su manto, decía esta mujer. ¿Qué es lo que había en esta mujer? Una fe muy superior, una fe definitivamente, porque recordemos que había una gran multitud. Y físicamente, ¿cómo nos podemos imaginar esta mujer? ¿Cómo estaría físicamente? Yo me imagino que delgada, y yo me imagino que olía enferma, porque era una mujer que desde hacía 12 años
padecía flujo de sangre. Entonces, en su interior y en su interrelación con Dios, lo más probable es que no estuviera muy bien. Sus sentimientos, es probable que sus sentimientos hubiera tristeza, hubiera frustración, inseguridades, inferioridad, y probablemente se sentía inferior, claro. Pero había algo en esta mujer que decía, si tocare solamente su manto será salva. ¿Qué había en esta mujer? Pero también había algo que se llamaba una fe en Jesús. Una fe que si llegaba a Jesús, ¿y cómo era eso? Era un gigante. Porque tenía que pasar en medio de una multitud. Una mujer con 12 años llevando esa carga. Y dice la Biblia en Lucas 8:44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero los discípulos no sabían de que era ese toque de fe, ese toque del Maestro, ese que había salido poder, como dice la misma palabra de Dios. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Porque yo he conocido, dije Jesús, que ha salido poder de mí. Y dice la palabra de Dios, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y yo me imagino a esta mujer postrada ahí, llorando, diciendo, Señor, hacía 12 años llevaba este yugo. Hacía 12 años Dios estaba cargando esta enfermedad. Y yo decía que si tan solo tocare tu manto, iba a ser salva, iba a ser sana. Hice todo lo posible para tocarte, Jesús. Y te ha tocado, y te he tocado. Y dice la Biblia, esto es lo que yo me imagino. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. En Mateo dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Hoy, hijo de Dios, más que nunca tenemos una herramienta poderosa que es la fe en Jesús. Es que si nos acercamos a Él, con fe, creyendo, pues Dios puede hacer milagros sobrenaturales. Y Dios tiene el poder para sanarnos. Y uno no se muere cuando los médicos digan. Uno se muere es cuando Dios disponga. Por eso cada día nuestro corazón tiene que estar lleno de fe, de esperanza en Él, de esperanza y de esperar lo mejor en Él. Y de amar siempre, como dice la Biblia, ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Por eso, hijo de Dios, en este hermoso día desearte grandes bendiciones, que la presencia del Espíritu de Dios te guarde, te proteja, te llene de su amor, y que como vimos en esta mujer, que tu fe sea puesta en Él, porque aquí estamos hablando de una mujer con unos sentimientos, de una mujer con un cuerpo enfermo, de una fe que espiritualmente no estaba a lo mejor, pero había algo en ella que nos quiere enseñar hoy, esa fe. Dios quiere que tú tengas fe, hijo de Dios, fe en Jesús, que para Él no hay nada imposible, y Dios quiere hacer milagros. Por eso desearte grandes bendiciones, que Dios bendiga mucho tu vida, tu familia, que Dios haga de ti ese hombre, esa mujer que Dios quiere que tú seas. Desearte grandes bendiciones, y que la bendición de ese Dios eterno, que la gracia de Jesucristo y que la comunión de su Santo Espíritu sea sobre tu vida. Y por favor, de todo corazón, sé feliz, confía en Dios y espera lo mejor de Jesús. Bendiciones. Chao, chao.